No, hablar en lenguas no es un requisito para obtener la salvación. La Biblia registra casos de algunos creyentes que utilizan el don de lenguas, pero no enseña que hablar en lenguas sea evidencia de salvación. En Hechos 10, el centurión romano Cornelio y su familia llegan a la fe en Cristo. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas. Este fue un signo para Pedro de que estos gentiles estaban salvados y habían recibido el Espíritu Santo. Aquellos que enseñan que uno debe hablar en lenguas para ser salvo, tienden a señalar algunos ejemplos específicos en el libro de Hechos, donde las lenguas eran un signo del Espíritu Santo morando y por tanto de la salvación. Pedro habría asociado inmediatamente este evento con lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia comenzó entre los judíos. Ahora los gentiles también estaban siendo salvos, y Pedro tuvo la verificación. Este grupo de gentiles estaba hablando en lenguas. En Hechos 19 a 4:6, el apóstol Pablo encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Estos hombres habían aceptado el mensaje de arrepentimiento de Juan, pero aún no sabían del Espíritu Santo. Pablo los dirigió a Jesús, y ellos creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo puso sus manos sobre los hombres y ellos recibieron el Espíritu Santo, evidenciado por su hablar en lenguas. En este caso, hablar en lenguas se utilizó como un signo para ellos y para Pablo de que los hombres habían creído el mensaje completo del Evangelio. También fue un signo para toda la ciudad de Éfeso, ese gran centro de comercio, arte e idolatría gentil. Dios estaba preparando su obra en Éfeso, y aquí había hombres adaptados a su propósito, capaces de predicar el Evangelio en el idioma que fuese necesario. La salvación de Cornelio y los hombres de Éfeso representan casos específicos en los que hablar en lenguas fue una evidencia o un signo de que el nuevo nacimiento había ocurrido. Pero estos casos son la excepción y no la norma. Nótese que a lo largo del libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento no vemos hablar en lenguas asociado con la salvación. Ninguna de las presentaciones del Evangelio en el Nuevo Testamento menciona lenguas. Juan 3, 16 a 18, Efesios 2, 1 a 10, Hechos 4, 12, las 16:31, Romanos 10, 9, 13, las 1 Corintios 15, 3, 8, Efesios 2, 1, 10. Si hablar en lenguas fuese necesario para la salvación o incluso el principal indicador de salvación, esperaríamos leer mucho más sobre las lenguas. Una visión correcta del don espiritual de hablar en lenguas es esencial para entender por qué hablar en lenguas no es un signo de salvación. El don de lenguas fue dado en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en los seguidores de Cristo. El don se manifestó en la capacidad de hablar idiomas extranjeros sin haberlos aprendido, y la iglesia primitiva utilizó este don para predicar a Cristo. Muchas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente y la Biblia Estándar Cristiana Holman, interpretan la palabra lenguas como idiomas. La palabra griega es glosa, que se refiere a la lengua física o a un idioma. Algunos hoy en día asocian el don de lenguas con palabras ininteligibles y lenguajes celestiales, pero eso no encaja con el modelo bíblico. El don de lenguas o idiomas servía para comunicar un mensaje y era un signo para los incrédulos. Y cesó con la edad apostólica, como dijo Pablo que pasaría. Los misioneros a un campo extranjero ahora deben ir a una escuela de idiomas y aprender el idioma en que ministrarán. Hablar en lenguas fue un don espiritual dado a algunos, no a todos. Nunca se presenta como un requisito para la salvación en la Escritura. La Biblia enfatiza que no todos tendrán el mismo don, como hace Pablo en una serie de preguntas retóricas en 1 Corintios 12, las 29 a 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta implícita es no.
En el cuerpo de Cristo, diferentes partes tienen diferentes funciones. Incluso en la iglesia primitiva, cuando el don de lenguas estaba en uso, no se esperaba ni se requería que todos los cristianos hablaran en lenguas. El Espíritu Santo dio el don de lenguas a aquellos que Él quería que lo tuvieran. La fe en Jesucristo, su obra en la cruz y su resurrección es lo que salva a la gente por la gracia de Dios. Si la salvación requiere algo más que la fe, entonces la fe estaría acompañada de obras, lo cual va en contra de la enseñanza de la Escritura. Así como los judaizantes argumentaban que los cristianos tenían que seguir partes de la ley de Moisés para ser salvos, también algunos hoy en día afirman que se debe hacer más para obtener la salvación. Esta enseñanza no está respaldada en la Biblia. Si una persona ha puesto su fe en Cristo, entonces su vida dará efectivamente evidencia de salvación. Dar fruto del Espíritu, amar a los demás y obedecer al Señor demostrará que la vida de una persona ha sido transformada por Cristo. Vivir para Jesús, no hablar en lenguas, proporciona evidencia de salvación.